salva y si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bales Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. Muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes con propuestas interesantes. Y el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña Javier Veloz Vallejo, candidato a la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a conocer quién es Javier Veloz. Bienvenido, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, estimado Ronald, y a este medio muy prestigioso de comunicación en el que nos encontramos para dialogar, para conversar. Agradezco el espacio que se me ha otorgado para poder conversar un poquito de quién soy y acerca del plan de trabajo. Ok, pero antes de conocer cuál es la propuesta, por qué sales, por qué nacen los nuevos candidatos y por qué hoy se promulgan a la Asamblea Nacional, conozcamos un poquito quién es Javier Veloz Vallejo, de dónde nace. A ver, Javier Veloz Vallejo, soy muy orgulloso igual de mi segundo apellido, porque es el de mi madre, quien me ha forjado mucho, sobre todo en el ámbito de mi preparación académica. Por eso siempre me gusta que me llamen Javier Veloz Vallejo, con los dos apellidos, también el materno. Javier Veloz Vallejo es primero un joven apasionado por la política, pero sobre todo porque la política se profesionalice. Yo estudié en el Colegio Mejía, en Quito, un colegio muy conocido en la ciudad. Posterior a aquello, estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas. También, paralelamente, estudié la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Loja. Y hace unos meses acabé mi maestría en Derecho Procesal Penal. Te cuento un poco de quién soy porque, como vine diciendo en un inicio, para mí es muy importante hablar de política, pero hablar de política a un nivel profesional. ¿Qué quiere decir aquello? Que todas las personas, sobre todo los ecuatorianos, debemos empezar a tener ya un ámbito importante en las discusiones políticas. Es decir, que se empiece a hablar de política no como eso que la mayoría de gente lo interpreta, ¿no? Política igual corrupción, política igual delincuentes, política igual ladrones. No, la política tiene que estar orientada al servicio de la gente y es por eso que yo desde muy joven, desde los 15 años, siempre he estado interesado en la política, pero esa profesionalización de la política, de entender el asunto público y de entender a las políticas públicas como ese mecanismo para resolver los problemas de la gente. Entonces, conceptos básicos que he aprendido a lo largo de mi trayectoria académica y que también a lo largo de mi trayectoria tanto política, social e incluso en los trabajos que he podido encontrarme, también la he aplicado. Entonces, en ese escenario, Javier Veloz es un joven que busca con anhelo un cambio de la política en su país, que considera que si se habla de política, que si la gente empieza a empoderarse de lo que ellos consideran que está bien, pues
vamos a tener una sociedad mucho más preparada y una sociedad que pueda exigir a sus gobernantes lo que en verdad nos merecemos. Es decir, gobernantes probos, gobernantes preparados, gobernantes con calidad moral y ética para sobre todo hablar de las problemáticas de la ciudad y resolverlas. Javier Veloz Vallejo también es un joven que ha emprendido, que le ha tocado trabajar muy fuerte para poder pagar sus estudios. Yo desde el colegio incluso ya vendía caramelos para poder comprarme algunos de los útiles escolares que se necesitaban en ese entonces y también para poder mantener una vida que me permitiera al menos poder tener esas 3 comidas que muchos de los ecuatorianos no las tienen. En ese escenario también soy un joven que le ha gustado y ha estado muy vinculado a los temas de los emprendimientos. Y es así que incluso para poder estudiar en la Universidad de las Américas, aparte de que tuve que incurrir en un crédito económico, un crédito que me otorgó uno de los bancos para poder estudiar mi pregrado, también tenía que vender aguacates y pitahayas, que fue un emprendimiento que lo mantuve casi ya hasta finalizar mi periodo académico para poder completar mis estudios y que me sirvió para poder mantenerme en todos los gastos que también incurrían este pregrado que cursé en una universidad privada. Que bueno, ahí solamente un paréntesis. Estudié en una universidad privada porque no había la carrera que yo quería en una universidad pública. Eso generó pues que como yo siempre he sido una persona que busca y cumplir sus sueños, pues el tema económico no iba a ser algo que me iba a detener y hice todo el esfuerzo posible para lograrlo y lo logré. Entonces, en ese ámbito, como te decía, también soy una persona que está muy apasionada por los emprendimientos, por poder entender cuál es la realidad que supone, sobre todo las dinámicas en el mercado y un poco ir posicionando ese elemento de que los ecuatorianos también somos muy buenos emprendedores y que podemos conseguir lo que nosotros querramos. En el ámbito social también fundé una organización de estudiantes acá en Quito que se llamaba Red de Estudiantes de Quito, con 3 objetivos en común: aprender de política en los niveles que sea, ya sea la política, por ejemplo, tenía compañeros que estudiaban medicina, la política que se hace en el ámbito de la medicina, la política que se hace en el ámbito de compañeros que estudiaban sociología, es una serie de compañeros que venían de distintas carreras. Entonces, el objetivo principal era aprender. El segundo objetivo era enseñar, es decir, yo considero que el conocimiento debe ser democratizado y en ese aspecto tenemos que también, lo poco que conozcamos o lo mucho que conozcamos, también pasarles a otras personas, enseñarles a otras personas y que más aún un tema tan importante como es el de la política. Y finalmente, el objetivo de esta organización era participar políticamente. Y claro, no se vaya a confundir, ¿no? No solamente participar en política es ser candidato o estar en un partido político, no, sino también ejercer pronunciamientos, tomar decisiones, y entonces eso es lo que se fundamentó la Red de Estudiantes de Quito. Y también, paralelamente, con un grupo de amigos que siempre hemos estado interesados en los temas sociales, fundamos la fundación, valga la redundancia, RUNACAE, que esta fundación, por mis objetivos de lo que te comentaba, sobre todo acerca del emprendimiento, buscamos que en ciertos sectores, sobre todo de la ruralidad y los sectores más pobres, se pueda beneficiar a los vecinos y a las vecinas con capacitaciones gratuitas para que ellos puedan conocer cómo emprender, que es un tema muy complicado aquí en el país, porque recordemos que la mayoría de los emprendimientos en la actualidad no se dan por intentar hacerlo como un modelo de negocio, sino son emprendimientos que están basados en subsistir, es decir, no tengo dinero, alquilo un carrito, compro un carrito de salchipapas, de lo que sea, y me pongo a vender. Entonces, si bien es un modelo que todavía el país debe cambiar, se debe entender que los emprendimientos es para generar trabajo, generar empleo, pues no se puede de cierta forma romantizar este tipo de situaciones que atraviesan los ecuatorianos y es por eso que esta fundación se dedicó netamente a eso. Nos trabajamos con entidades como por ejemplo el municipio de Quito, la Secretaría de Inclusión Social también del municipio de Quito, con Quito y otras organizaciones en las que nosotros éramos esos intermediarios para poder llegar a diferentes emprendedores.
Entonces, te he comentado un poco a breves rasgos de quién es Javier Veloz, qué es lo que ha hecho, qué es lo que se ha planteado y cuáles son sus objetivos. Ya lo hablaremos un poquito más adelante, mi querido Ronald. Bueno, conocimos un poco de Javier Veloz Vallejo. Interesante las actividades que has venido realizando. ¿Crees que Javier Veloz Vallejo tiene experiencia para llegar a un curul político? Sí, no he querido mucho ahondar en los temas por los donde yo he trabajado. Te he contado también que sí, para mí fue un trabajo, pero al final del día un emprendimiento de subsistencia, también lo que tuve que hacer para poder pagarme mis estudios y sobrevivir, porque aquí en Sí, este país lo pero que hacen es sobrevivir. es que A ahí eso, vienen a dos, eso. Ujú. sí, perdón que te corte, es que ahí vienen dos temas y un tema trascendental que está pasando actualmente. Vemos que la academia, vemos que los jóvenes quieren salvar el mundo, pero vemos que les falta bastante experiencia porque no se puede complementar la experiencia con la academia y vemos que también ya se está notando la separación de la academia y el territorio. El territorio, mencionaste, es algo muy clave con Quito, una fuente que tendría que generar fuentes de empleo, prácticamente ha sido una carga para el municipio en donde no se han generado emprendimientos, en donde no se han generado negocios y en donde posiblemente se estén desgastando la mayor cantidad de recursos desde la empresa privada. También vemos que las fuentes de empleo desde la academia no sale a generar empleo. ¿Por qué no sale a generar empleo? Cuando la academia, en vez de salir a generar empleo, está saliendo a pelearse fuentes de empleo. ¿Qué es lo que está pasando con la educación o la cultura de educación que tenemos en nuestro país? A ver, bueno, creo que es un tema que te lo voy a comentar, pero antes quisiera responder tu primera pregunta. ¿Cuál es el rol o cuál ha sido tu experiencia? Siempre un poco la dejo al final porque creo que sí es muy importante. Sin embargo, creo que es importante también conocer quién es tu candidato, porque hay muchos candidatos que tienen la experiencia en vastas instituciones, en vastas empresas, de lo que sea, pero ya son cromos repetidos y creo que eso también es un punto importante a analizar, sobre todo para estas elecciones. Te comentaba, bueno, en toda esta trayectoria política que yo he llevado a cabo, también me he vinculado también como asesor político de varias de las campañas de algunos políticos que, bueno, por respeto no quisiera decir su nombre, pero que de cierta forma me permitieron también poner en práctica mi conocimiento. Paralelamente también he trabajado en varios consultorios jurídicos ejerciendo mi profesión como abogado y también tengo experiencia en el sector público. Fui teniente político de una parroquia aquí en Quito, de la parroquia de Guayabamba. He sido igual asesor en diferentes carteras de Estado de aquí del gobierno, no de este gobierno, también importante decirlo. Y también he asesorado a uno de los concejales del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sobre todo en políticas de salud, que es otra de las áreas que también me interesa mucho. Ahí en el Consejo Metropolitano formé parte de la fiscalización que se hizo al Metro de Quito y otras de las instituciones que actualmente se manejan en el Cabildo. Entonces, en la parte de administración pública también la he recorrido, no me interesa mucho que la gente conozca esa parte de Javier, sino más bien quién soy, cuál es mi preparación, qué es lo que he hecho por la gente, porque creo que eso es más importante. Sí, Y creo que la otra parte también, sí, no digo que soy la persona con más experiencia del mundo, pero también la he vivido, he colaborado en procesos importantes para la ciudad, colaboré con la elaboración de la ordenanza de salud mental, con la ordenanza para el fomento del empleo aquí en el Distrito Metropolitano de Quito y una serie de ordenanzas que las pudimos aprobar aquí en el municipio y que también se trabajó en diferentes procesos de fiscalización, porque creo que ahí también es importante el espacio por el que estamos luchando tiene dentro de sus competencias del eje de fiscalización y es muy importante entender que una persona como yo, joven, ha participado en procesos importantes de fiscalización en Quito y también en otras ciudades que también podemos comentarlo luego, sí, estimado Ron. eso es perfecto. Cuando hablamos de experiencia, no me refería a la experiencia en otros ámbitos, me refería a experiencia al curul, al puesto que se está
que se está ahorita candidatizándose. Ese es un candidato a la Asamblea Nacional. Por ende, en la Asamblea Nacional tenemos las leyes tenemos, bueno, las obligaciones de fiscalizar y legislar, que realmente en propuestas no te permiten hacer mayor gestión. O sea, no es que puedes decir, vamos a mejorar el tránsito de Quito, vamos a mejorar la movilidad del país. No podemos porque prácticamente te limitan las propuestas. No podríamos hacer propuestas como las hizo alguna vez un concejal de Quito que dijo, vamos a crear la Universidad de Quito, la Universidad del Sur. Entonces, Populistas. exactamente. Entonces, a ese sentido me voy. ¿Tienes la experiencia o se podría generar la experiencia? Porque, según lo entiendo, tienes la experiencia y ya has estado en espacios públicos como asesor de algunos concejales, o sea, sabes cuáles son las necesidades en Quito. Obviamente, estos son parecidos, pero ya es un cargo mucho más fuerte a la Asamblea Nacional. ¿Cuáles serían las propuestas que se plantea generar desde la Asamblea Nacional? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, en esa parte nunca ofrecería algo que no se pueda cumplir, sobre todo entendiendo cuál es el rol que tiene un asambleísta, tú ya lo has dicho, legislar y fiscalizar. Has hablado también de algunos temas importantes que la aquejan a la ciudadanía y que no solo sucede en Quito, sino sucede a lo largo del país. Pero bueno, recordemos que la dinámica democrática que se va a vivir en estas próximas elecciones, por ejemplo, da cuenta que nosotros venimos de una representación distrital en este caso, en mi caso del norte de Quito. Entonces, es importante también hablar de lo que sucede en el norte porque al final del día ellos serán los electores y ellos serán los que escogerán a las personas más adecuadas y que al final del día los representen. Con eso se basa la dinámica democrática de escoger representantes dependiendo del nivel territorial y de la cantidad, por ejemplo, en este caso, de personas que hay en cada distrito y en cada provincia. Entonces, qué importante señalar también esto, porque claro, nosotros venimos de una votación distrital, pero al final del día somos asambleístas en el caso de llegar a ser electos de todo el país. Eso también es importante decirlo, ¿no? Para no caer en estas propuestas populistas de otros candidatos que, como tú bien lo dijiste, ofrecían, por ejemplo, obras. Un asambleísta no hace obras, un asambleísta no tiene presupuesto, es decir, un asambleísta no te va a dar haciendo la calle, no te va haciendo la universidad y no te va a dar haciendo una serie de cosas. Pero yo ¿Qué es creo lo que que puede aparte hacer un de, ya, asambleísta? justo eso, yo creo que aparte de lo que puede hacer, que es legislar, es decir, hacer las leyes, reformar leyes y además fiscalizar, es decir, al nivel ejecutivo, decirle, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás gastando los recursos? ¿Por qué no has hecho esta obra? ¿Qué pasó con tu plan de trabajo? Creo que también el rol que tiene y que está un poco sobredicho es el de representar. Nosotros somos, en el caso de ser electos, representantes de la ciudadanía. Y eso creo que es importante porque se deben escuchar las demandas. Los legisladores, creo que a diferencia, digamos, del primer mandatario, en este caso del presidente de la República, tenemos una conexión un poco más cercana con las personas que votaron con nosotros, por nosotros. Entonces, en ese escenario, creo que uno de los roles fundamentales es de representar y sobre todo en las problemáticas que las personas te van diciendo a ti en caso de ser electo como autoridad. Ahora, hay algunas propuestas que ya las vamos a ir mencionando acerca del plan de trabajo que ha sido socializado, sobre todo con algunos sectores que trabajan muy de cerca con el Partido Socialista Ecuatoriano y que creo que es importante también mencionar porque nosotros no podemos hacer lo que incluso tú decías, estimado Ronald, una política únicamente desde el escritorio, desde la academia. Tiene que ser una política socializada y que responda a los intereses reales de la gente, que los candidatos se den el tiempo de ir a los barrios, a los sectores populares, a escuchar de primera mano lo que nos está diciendo la gente. Y creo que con base en esos requerimientos, en lo que te va contando la gente, tú puedes armar un plan de trabajo que en verdad responda a las necesidades de las personas. En este caso, tenemos propuestas concretas de reformas de leyes, de creación de leyes en las diferentes materias que vemos que el Ecuador vive momentos de crisis y que creemos que pueden ser soluciones enmarcadas en una temporalidad a corto, mediano y largo plazo. Creo que eso también es importante mencionarlo.
como te digo, ya más adelante lo hablaremos puntualmente de los ejes de trabajo que está manejando el Partido Socialista Ecuatoriano y sus candidatos a la Asamblea Nacional para poder resolver los problemas de la gente. Sí, en ese tema me gustaría conocer, a ver, sabemos que muchas, ¿le puedes apagar tu micrófono, por favor? Exacto, gracias. Sabemos que muchos candidatos, no de hoy, no sabemos exactamente cuáles son los candidatos, recién los vamos a empezar a conocer, pero todos han dicho, vamos a hacer un gobierno o un asambleísta o concejal de puertas abiertas. Y llegan al espacio y eso no pasa. Hoy tenemos concejales que la mayoría no conoce y jamás te abren las puertas, no te contestan los teléfonos. Y lo mismo pasa con los asambleístas. Cuando alguien va a proponer, tenemos el caso de Carlos Robalino, que anda con su propuesta de ley presentando a todos los asambleístas, y no hay un asambleísta que quiera ponerse frente y ayudarle. Y así hubiera un asambleísta, ¿qué hacemos con una propuesta, con un asambleísta, cuando se necesita una cantidad de votos de algunos asambleístas para que esto se apruebe? Llegando a esto, si tú llegas a ser electo, ¿qué se podría hacer? Eres uno ante 151 y están subiendo. ¿Qué puede hacer un asambleísta cuando es solamente uno? A ver, quería comentarte que yo creo que el modelo de democracia no es un modelo perfecto. Hay otras formas que dentro del sistema político se aplican en otros países. Creo que ninguna es perfecta. Sin embargo, creo que la democracia, al dividir, por ejemplo, en estos sectores, en estos distritos, en estas provincias, te permite que al menos tengas un representante, ¿no? De ciertos sectores que muchas veces son excluidos de poder decir y alzar la voz en ciertas problemáticas que ellos viven. Yo creo que el modelo democrático, como recalco, no es perfecto. Sin embargo, en algo ayudará a que algunas de las voces puedan llegar y ser escuchadas. Me llama mucho la atención lo que has dicho y creo que es lo que pasa siempre. Una vez que son electos asambleístas, concejales, cambian el número, no te responden la llamada y una serie de circunstancias que pasan una vez que una persona llega al poder, como se lo dice. Yo creo que ahí es una problemática, a más del sistema democrático que vivimos, una cuestión de ética y moral de la persona que es electa. Eso es a lo que me refería. Tú en el caso de ser electo respondes a tus mandantes, de hecho, tú eres un mandatario, por ejemplo, en el caso del presidente, porque respondes a tus mandantes. Y quienes son los que te mandan a ti. Esa es la verdadera concepción que se ha tratado de implementar a través de estos modelos democráticos, pero vemos que falla. Sin embargo, ¿qué decirte? Podemos hablar de cierta cantidad de personas, de cierta cantidad de autoridades que ni te responden ni te regresan a ver. Yo creo que es ahí donde es preferible buscar nuevas figuras. Creo que, como tú decías, y cuando hablabas del tema de experiencia, habrá muchos candidatos que están buscando la reelección, es decir, ya pasaron por ser asambleístas, y ahí es donde la gente tiene que saber, bueno, cumpliste con lo que estaba en tu plan de trabajo, cumpliste con lo que dijiste, fuiste una autoridad del territorio, nos escuchaste, nos diste apertura o no. Creo que eso es importante, ejercer la participación ciudadana. Creo que es un mecanismo también que muchas veces no es muy bien visibilizado y que tienen derechos y que tenemos derechos todos los ciudadanos a decirle a nuestros mandantes, hey, un ratito, el poder es prestado, nosotros te escogimos para hacer esto. Entonces empezamos los procesos de participación ciudadana y te demandamos que cumplas lo que no hiciste. Y para eso existen mecanismos como la revocatoria del mandato y otra serie de circunstancias que pueden hacer que la autoridad incluso pueda perder su cargo por falta de empatía con los ciudadanos y las ciudadanas. Ahora, respondiendo a tu pregunta acerca de qué hace un asambleísta en los 135 asambleístas, y ahora creo que son un poquito más los que se va a escoger por el incremento de la población según el último censo. Yo creo que es tal vez muy poco lo que se puede hacer solamente estando uno, a diferencia de la cantidad, pero creo que por algo hay que empezar. Yo creo que hemos visto voces muy poco coherentes en la asamblea,
pero creo que si empezamos a sumar todas esas voces poco coherentes en la asamblea, en algún momento tendremos una asamblea coherente de verdad, que se preocupe por los problemas de la gente. Pero si también nos ceñimos a decir, bueno, somos uno entre todos, pues yo sé que uno no hace nada y dos no hace multitud, pero hay que empezar por algo. Y sobre todo creo que es importante examinar a los candidatos, hacer ese ejercicio ciudadano de conocer las propuestas de los candidatos, de conocer qué es lo que están haciendo, de dónde vienen. Lo que tú estás haciendo, este ejercicio de conocer quién es Javier Veloz y asimismo con los demás candidatos, espero que también lo hagas, creo que es muy importante porque la gente va a decir, bueno, se ve que es una persona preparada o no, se ve que no conoce nada, se ve que siempre siguen con las mismas propuestas populistas, cuáles son las soluciones reales que están proponiendo. Y yo creo que eso le permitirá a la gente escoger asambleístas probos y que vayan a responder a la realidad de las personas. Como te decía, hay mecanismos de participación ciudadana para ejercer el control, sobre todo desde la ciudadanía, a este tipo de funcionarios que al final del día, como tú dices, después de que ganan, no te responden ni la llamada. Pero hay mecanismos que puede hacer la gente y yo creo que eso es importante decirlo también. En mi caso, de ser electo, aplicaré lo que yo trabajé con el concejal que tuve también el honor de haber trabajado, que es prácticamente no cambió el número, mantiene relación directa con la gente que le escribe. Yo sé que nos costaba mucho tiempo responder a la mayor cantidad de gente, pero creo que ese es el trabajo por la que la gente te escoge. Y en ese escenario yo seguiré el mismo ejemplo, creo que es lo que hay que hacer. Si bien demandará más tiempo y más cuidado, pienso que esa es la forma adecuada de responder a la gente que te dio la confianza y que te dio el voto y sobre todo la confianza y creyó en ti. Entonces creo que hay que ser consecuente y miraremos, pienso yo más eso, en personas que empiecen a tener una nueva forma de hacer política. Ok, pues exactamente. Tu micrófono, por favor, silénciale. Gracias, para que puedan escuchar. Ok, ¿cuál sería la propuesta de Javier Veloz Vallejo que abanderaría para poder llegar a este objetivo, a ser asambleísta del Ecuador? Bueno, hay cuatro propuestas claras que se encuentran determinadas en el plan de trabajo. Sin embargo, la que yo personalmente estoy promoviendo y es por un tema que lo he vivido, que lo conozco y lo he pasado como muchas de las personas, y es el empleo. Y sobre todo el empleo juvenil. Es desesperante que después de que te gradúes no puedas conseguir un trabajo o al menos un espacio en el que te permitan ganar experiencia, que es lo que toda empresa te pide, toda institución pública te pide. Y lo que genera es que muchos de los jóvenes se depriman, muchos de los jóvenes incluso piensen en acabar con su vida porque no encuentran un camino. Una persona que está ocupada, una persona que tiene visión, una persona que tiene objetivos, es una persona feliz y es una persona que es productiva para la sociedad. Pero un joven que en sus 20, 30 años no le dan la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo, pues es un joven que prácticamente se siente inservible. Y es lo que me pasó, es lo que le ha pasado a muchos de mis compañeros que incluso forman parte de mi equipo de trabajo y de las cantidades y centenares de personas que también se encuentran en el desempleo y que se debe mucho, esto es una propuesta ya más personal, al nivel de sistema educativo que actualmente se pregona y se maneja en el Ecuador, que es un sistema de educación caduco, que es un sistema de educación que no te permite potencializar las habilidades que tienen los jóvenes, que es un sistema que prácticamente te oprime y te dice que debes estudiar y que no debes estudiar. Y es un sistema que lo único que ha generado es que tengamos una sobrepoblación de algunos profesionales en ciertas áreas y una muy poca población de profesionales en otras áreas que son importantes para el desarrollo del país. Creo que es importante hablar de esto. Los niveles de desempleo son altísimos en el Ecuador y claro, mucha gente también me ha comentado, bueno, es verdad lo que tú dices de los jóvenes, pero ¿y qué pasa también con el sector de personas que ya son consideradas
viejas, y esa es la palabra. O sea, pasas, si bien en la juventud no te dan trabajo por ser muy joven y no tener experiencia, pasas de los 40 años y no te dan trabajo porque estás muy viejo. Entonces, es una dicotomía muy aberrante y que sucede en el país y que creo que es algo que hay que atacar. Hay que cambiar la ley orgánica de educación intercultural, hay que revisar qué es lo que versa sobre el Código de Trabajo y la ley orgánica de servicio público, la LOCEP, para poder concordar estas tres normativas y poder generar mayor empleo. Que si bien no es una competencia, tú como legislador, ojo, no estoy diciendo que yo voy a generar empleo, pero sí garantizar, por ejemplo, un sistema de educación adecuado para potencializar las habilidades de muchos jóvenes que no son escuchados, que al gobierno les vale un carajo y prácticamente lo único que les dicen, como algún momento algún gobernante inmaduro y poco empático lo dijo, pues ahí tienen para irse y hacerse policías o hacerse militares. Entonces, son situaciones que dan de cuenta que los gobiernos no son empáticos con la gente en los últimos, sobre todo los últimos 4 gobiernos, creo que han sido poco empáticos con los jóvenes y creo que eso hay que cambiar. Ahí también darte un dato importante, mucha gente también me ha dicho, bueno, pero ¿con qué plata? ¿Cómo cambiamos? Hay que garantizar el acceso universal a la educación a la educación secundaria y también garantizar el acceso a la educación superior. Pero tú dirás, ¿y cómo hacemos esto? ¿Y de dónde sacamos los recursos? Te doy un dato. Con corte al 31 de agosto del presente año, en procesos de inversión en el área de educación solamente se ha ejecutado el 16%. Es decir, de toda la cantidad de recursos que están destinadas al área de educación, casi que no se ha ejecutado nada. Es decir, los pocos recursos que hay, los pocos recursos que tiene el gobierno nacional para ejecutar en materia de educación, no se los ejecuta. Es decir, tenemos un gobierno eficiente y así mismo ha sido la retórica de la mayor cantidad de gobiernos que sí, teniendo pocos recursos, pero teniendo algo de recursos, no ejecutan y ahí es donde vemos deficiencia en el sistema educativo, deficiencia en la infraestructura, en el nivel educativo, pocos profesores, profesores mal pagados y entonces una serie de cosas que no solo corresponde al tema económico, sino a la falta de visión política y a la falta de probidad, incluso en la ejecución de los presupuestos. Entonces, son propuestas que están orientadas a resolver una de las problemáticas que te había mencionado, es justamente este empleo joven. La propuesta está orientada a este cambio de la malla curricular, donde se fomente las horas de educación y que sean, sobre todo, prácticas más que teóricas, como sucede en la mayor cantidad, en la mayor parte del mundo. La mayor parte de las mallas curriculares se centran en que los estudiantes ya pongan en práctica los conocimientos. Sí es importante, la parte teórica te permite reflexionar, conocer, pero qué mejor que tengamos estudiantes que ya sepan y conozcan ciertas habilidades que le permitan ingresar al mundo laboral de forma más temprana y no tengan que estar pasando por lo que hemos pasado una serie cantidad de jóvenes e incluso mi persona que no tuvo la oportunidad de acceder a un empleo de manera rápida después de haberse graduado. Entonces, esa es una bandera de lucha, podemos hablar de los otros ejes, pero creo que esa es la más importante y la que más apega a mi sentir. Ya. En esta parte quisiera acotar algunas cosas, gracias. A ver, cuando hablamos de empleo, vemos veo dos panoramas. Vemos el de los jóvenes de la academia, que o bien se pegan a un espacio político y buscan un espacio de trabajo dentro de alguna institución pública, o vemos el joven que salió de bachiller y busca cualquier tipo de empleo en cualquier espacio, pero no ve, y en los dos espacios no veo ningún joven, ni capacitado ni incapacitado, generando fuentes de empleo. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, estábamos viendo hace unos 2 meses atrás creo que fue, cuando hablaban de que el Ecuador sirve solo de mano de obra, porque aquí no hay profesionales que sirvan como profesionales. Entonces, y lo estamos palpando, estamos viendo que los profesionales hoy salen a buscarse
o bien un espacio de trabajo en alguna institución pública o junto de asesores de algún candidato, porque no vemos esa experiencia, no vemos esa capacidad, perdón, de generar estas fuentes de empleo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y bueno, y cuando nos pasamos desde el otro lado, al adulto ya no hay fuentes de empleo porque, bueno, tú lo mencionaste, ya están, o sea, o tienes mucha experiencia, o Saturados. tienes demasiada edad, o estás sobrecapacitado y no estás hecho para ese puesto. Entonces, realmente el único que tiene las posibilidades de generarse fuentes de empleo no lo está haciendo. ¿Qué es lo que podemos cambiar en este proceso cuando hablamos de un empleo joven? Porque el joven creo que tiene las mayores capacidades de generar fuentes de empleo para dar espacios hacia otros, hacia nuevos trabajos. Sí, a ver, tú has dicho algo muy, muy importante y es lo que pasa en la actualidad. Eh, Cómo también desde la parte de los jóvenes se puede generar empleo. A ver, yo ahí te contaba un poco acerca de lo que tuve que vivir cuando tuve que financiar mis estudios, sobre todo de pregrado. Yo, mediante mi emprendimiento, que era prácticamente la distribución de pitahayas y aguacate, alquilaba gente que tenía que hacerme los fletes, por ejemplo, para entregar el producto. Entonces, a través de un emprendimiento, imagínate, tan pequeño como solo el de distribuir, ya vas generando empleo para otras personas. También tenía una persona que me ayudaba con la carga y una persona que me ayudaba con el empaquetamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo creo que, como te digo, el problema nace desde el mismo sistema educativo porque estamos orientados a no buscar las carreras que necesita el país, sino las que la sociedad te dice que es la que necesites. Entonces, claro, necesitamos el médico en la familia, necesitamos el abogado en la familia, necesitamos el policía en la familia, pero nunca se habla de que el país necesita producir, de que se necesita profesiones, y por eso es importante también hablar de eso, que se necesitan profesiones que ya también Nuevas respondan alternativas educativas. a la globalización. Eh, yo leía bastante, por ejemplo, el sistema educativo en Europa y la mayor cantidad de profesiones, bueno, ahí tienen ellos los bachelors, los pregrados y los otros tipos de educación, en los que la mayoría son técnicos, en los que la mayoría están destinados a producir, a trabajar desde prácticamente que ingresan a este tipo de pregrados. Entonces, eso es importante también mencionarlo, querido Ronald, porque también tenemos una sobreproducción, una sobreoferta, que sería la palabra de ciertas carreras, pero una oferta muy baja de ciertas profesiones que son necesarias, sobre todo para un país que está en un proceso donde todavía somos un país que exporta commodities, que exporta materia prima. Entonces, pero todo eso responde a que no existe tampoco la oferta de profesionales en estas áreas para generar industria. Y, por ejemplo, la mayoría de profesionales, cuando se implanta, digamos, una empresa automotriz, son importados de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina o de los países donde las empresas privadas provienen. Entonces, es importante, como te digo, hacer esta revolución en el sistema educativo que permitirá que se genere más empleo. Pero tú dirás, pero ¿y cómo? O sea, tampoco cambiando el sistema educativo. No, ¿por qué? Porque el Estado ya va a tener la capacidad y va a tener el conocimiento y va a tener a los profesionales capacitados para poder decir, sí, ahora vamos a hacer una planta que genere paneles solares, porque ya tenemos la gente que sabe cómo generar. Claro, hay una corresponsabilidad, sobre todo del Ejecutivo, de inversión que eso permite dinamizar la economía y que también hay sí otras empresas digan, no, está funcionando, sí hay profesionales, el Estado también, el gobierno se nota que está invirtiendo en su gente, que está invirtiendo en fomentar el empleo y nosotros nos arriesgamos a venir y también a invertir en este país. La respuesta, créeme, querido Ronald, también se encuentra en la capacidad de invertir que tiene el Estado en su gente, porque si se invierte en todos, menos en las personas. Y claro, más se lo ve como un gasto que como una inversión. Y esa visión es la que hay que cambiar. Sí, has mencionado algo muy clave y a esto me viene ya bueno, se nos va terminando el programa, viene casi la última pregunta. A ver, hoy tenemos un nivel poblacional más de jóvenes,
en donde hemos visto los últimos gobiernos que el voto joven ha dado la ganancia a los nuevos candidatos. ¿Qué es lo que está pasando con estos nuevos votantes? Que personas pasados los 40 años ya saben hacia quién votar, ya tienen, son de izquierda, son de derecha, ya tienen su partido de afinidad. Pero vemos que los jóvenes no están votando por un movimiento político, no están votando por una propuesta política, pero están votando por una tendencia de zapatitos rojos, una tendencia de cartón, una tendencia de TikTok o de alguna red social que no tiene nada que ver con la política. Y es lo que hoy está poniendo candidatos. ¿Qué hacemos en ese caso? A ver, yo creo que hay una palabra que incluso le ha dicho nuestro candidato a la presidencia, el abogado Pedro Granja, y es que se está produciendo un fenómeno que algunos lo llaman la estupidización de la política. Es decir, lo que tú dijiste, ahora es que los zapatitos rojos, que la chaqueta, que el moño, que las gafas, que dice qué, que se utilizan herramientas como el TikTok, el Instagram, el Facebook, que no son malas, ¿no? Y que, por ejemplo, yo también las utilizo para bregar, para expandir mi mensaje y las propuestas, pero que también se han convertido en eso. Mientras más idiota eres, más famoso te conviertes. Y eso es lo que está pasando. O sea, vemos que se dan bailes pomposos, que se visten de mujer ciertos candidatos, y así es como ganan más visualizaciones, más likes, y la gente se empieza a sentir más cómodo, como tú lo dijiste, de una o tal tendencia. Creo que eso, digamos, es del resultado de lo que te decía, de esa poco apatía política que tiene, de la apatía política real, más bien dicho, que tienen las personas hacia lo público, hacia la política en términos generales. Y eso lo que genera es que las personas, mientras más desapegadas de la política son más felices. Y solamente cuando son elecciones, miran quién es el que le parece más guapo, quién es el que le parece más guapa, quién es el que ha hecho un mejor baile, y por ese es el que vota. Y por esa persona es la que vota. Entonces creo que existe una idiotización de la política en términos generales, que también es resultado de los candidatos que tenemos, que la mayoría gobiernan desde TikTok. Yo creo que eso en el pasado era algo que inimaginable. Por ejemplo, este gobierno, te doy el ejemplo, responde a través de TikTok. No habla con la gente, no dice, mira, esto está pasando. No, prefiere hacer un video en TikTok para tener a la gente ahí callada, tonta, muda. Entonces, son cosas que hay que criticarlas, hay que combatirlas, y justamente por eso es lo que estamos aquí. Somos jóvenes, a mí me gusta bailar, me gusta salir, me gusta por ahí en algún momento, sí, pegarme una cervecita con un amigo, con una amiga, pero yo también tengo que ser consciente de lo que está pasando en el país y que hay momentos de seriedad donde tenemos que tomar decisiones importantes por el bien del país. Y es por eso que te hablaba de que hay que empezar a renovar la política, de que existan nuevos cuadros preparados, que han conocido la realidad, que la han tenido que sufrir para poder surgir, y que creo que a esas personas hay que confiarles el voto. ¿Qué pasa si seguimos votando por el TikTok, por el que hace el mejor baile? Es el resultado que vemos, es el resultado que tenemos. Este tipo de gobierno indolente, que no entiende, que no conoce, con poca experiencia. Y entonces eso también es importante hablar. Sí, somos jóvenes, pero también somos jóvenes que se han preparado y que tienen propuestas reales y propuestas que se pueden cumplir. Entonces, creo que si empezamos a cambiar esa forma de hacer política, en algún momento llegaremos a cambiar el país. Y por ejemplo, a mí no se me quita el sueño de seguir haciendo política. Yo llevo haciendo política desde los 15 años. Si esta elección la ciudadanía no me concede la voluntad de ellos, no es de que yo pueda estar en la asamblea, yo seguiré haciendo política, seguiré hablando, seguiré diciendo lo que yo pienso y lo que creo que es correcto. Entonces creo que eso es importante, estimado Ronald, nuevos cuadros preparados, joven, con nuevas ideas, y que sobre todo tengan esa voluntad de querer cambiar el país. Cuando hablamos de tener nuevos jóvenes, me voy al tiempo, a lo que está pasando en Japón. Vemos que allá jóvenes
de 22, 23 años son presidentes de empresas, son gerentes, son administradores, pero porque los adultos, los ancianos les dan paso para que los jóvenes sigan evolucionando y sigan haciendo crecer sus imperios. ¿Crees que aquí exista la posibilidad, por la cultura educativa que nosotros tenemos, que los adultos, que los viejos candidatos les den paso a los jóvenes para cambiar este modelo que tenemos? Yo creo que eso es algo que ha estado mucho en debate, y es lo que yo te decía. Lamentablemente, la política ha estado bregada de ciertas personas, de ciertos personajes que lo único que buscan es vivir de la política. Es decir, repetirse: si no gané de alcalde, me lanzo a la presidencia. Si no me sirve lanzarme a la presidencia, me lanzo de asambleísta. Y así viven de la política. Viven lucrando de la política electoral y partidaria, ¿no? Siempre recalco esto, que la política no es mala. La mala política es la que se sirve de la gente y no sirve para servir a la gente. Entonces, con esto que te acabo de mencionar, tú dabas el ejemplo de Japón y de otros países que, por ejemplo, dan paso a esta renovación, y que los jóvenes sean los que lideren procesos importantes en empresas privadas o en el mismo gobierno, pero que solo se da paso si en verdad existe una autorreflexión de parte, incluso desde los partidos políticos. Si desde los partidos políticos no existe un proceso de renovación donde se confíe en los jóvenes para que tomen las riendas del partido y que sean los representantes, en este caso a las elecciones, pues estamos jodidos, y van a ser las mismas personas las que se candidaticen, las mismas personas que van a dar los mismos resultados, las mismas personas que van a únicamente importarles sus intereses, y que al final el país que se jode. Entonces, yo, bueno, ahí contarte, no estoy haciendo un spot publicitario ni para nada, pero por ejemplo, es lo que está haciendo el Partido Socialista Ecuatoriano. La mayor cantidad de candidatos son jóvenes y mujeres. Dos grupos que socialmente han sido excluidos totalmente del ámbito político, y que ahora, por ejemplo, el partido le está tomando en cuenta. En mi caso, yo encabezo la lista de candidatos a la Asamblea Nacional por el Distrito Norte de Quito a mis 27 años, con una trayectoria que ya te he comentado, pero que, si bien existen otros cuadros muy respetables del partido que tal vez pudieran tener una mayor posibilidad debido a su militancia en el partido, pero que ellos mismos han dicho: no, basta, es hora de renovar el partido, de dar nuevos aires al partido, de dar nuevas ideas y presentar nuevos cuadros al país, para que sean estas personas las que tengan otra visión y puedan cambiar la realidad que está viviendo el país, porque tal vez con las anteriores no ha funcionado y no podemos seguir cometiendo el mismo error. Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Yo creo que eso es importante también decirlo, también mencionarlo. Creo que también va muy de la mano de la capacidad que tenga el Estado de garantizar la participación de estos sectores, como te decía, de los jóvenes, de las mujeres. Un poco se ha ido evolucionando en la apertura que tienen estos sectores que históricamente han sido excluidos, en el que, por ejemplo, en la actualidad, tú, para completar una lista, tienes que tener el 25% de jóvenes. Y en la mayoría de las candidaturas que tú vas a ver, y no tengo miedo en decirlo, porque he visto los datos, sí, los jóvenes los ponen de últimos, los ponen de alternos, los ponen de relleno. Creo que esa no es la visión que debe dar un sistema democrático que busca que la gente sea representada, y sobre todo, como tú dices, en un sector tan grande como es el sector de los jóvenes, desde los 19 hasta los 30 años, que al final del día han sido los que han decidido la votación, los que han decidido los resultados para una elección como la que pasó en la que ganó Daniel Noboa. Entonces, es importante también hacer este recambio generacional y apostar a los nuevos jóvenes, que, claro, también he escuchado también críticas. No es porque sea joven, es porque es bueno. Tampoco quiero decir eso. Ya nos está pasando con el actual presidente. Sí, claro, muy joven, muy nuevo, pero esos son los resultados. ¿Por qué? Porque incluso cuando yo leía el plan de trabajo, era un plan de trabajo que no respondía a las necesidades del Ecuador. Un plan de trabajo que fue
no sé, tal vez hecho por cualquier persona y que simplemente, como tuvo suerte, pues ganó. Entonces yo creo que también es importante conocer de dónde viene la gente. Conocíamos de dónde viene su familia, una de las familias que más le debe al Estado, una de las familias que es más morosa con el Estado, y que creo que es importante también por eso conocer de dónde vienen las personas y de dónde vienen tus candidatos. Bueno, excelente. El día de hoy nos acompañó Javier Veloz Vallejo, candidato a la Asamblea por el Distrito Norte, Pichincha, en Pichincha. Agradezco tu participación, palabras de despedida y mensaje a la ciudadanía, Javier. Simplemente, primero agradecerte a ti y a este prestigioso medio de comunicación por la invitación, sobre todo para poder hablar de esta lista, de esta persona, de este servidor, que en este año ha decidido, ha tomado la valentía de correr un riesgo, porque al final del día hasta esto es un riesgo. Hemos recibido incluso en ciertos lugares amenazas, que la gente ve cómo nos está yendo, cómo estamos subiendo en las encuestas, y creo que esa valentía que, por ejemplo, nosotros la bregamos como un partido, creo que es importante también que el resto de personas la conozcan, y en ese escenario nada más decir que analicen a sus candidatos, que vean cuáles son sus propuestas, que vean de dónde vienen sus candidatos, sobre todo, y que hagan política. Para mí ese es un mensaje importante. Nos hace falta conocimiento político como país para poder tomar mejores decisiones y no repetir los errores que hemos cometido en el pasado. Creo que es importante gente joven, gente nueva, pero gente que te diga la verdad. Eso es lo que encontrarás de parte del Partido Socialista Ecuatoriano, de sus candidatos y de mí propiamente. Nada más despedirme deseándoles un feliz día. Bueno, ya estamos tarde, se ha pasado corriendo el día, y decirles que igual para cualquier cosa nos encontramos a las órdenes. Soy una persona que también en el ámbito de, como abogado, ha trabajado mucho por las causas sociales e incluso he dado asesorías gratuitas a muchos de los barrios aquí en Quito. Y pues ese es mi trabajo y yo lo seguiré haciendo por el amor a Quito, por el amor a Pichincha y por el amor al Ecuador que yo tengo. Muchas gracias. Esto fue Diálogo Abierto, soy Ronald Fernández y el día de hoy nos acompañó Javier Veloz Vallejo. Recuerden, la decisión está en sus manos. Veamos por cuál es el mejor candidato y no se olviden de votar. Escojan bien las decisiones. Nos vemos en un próximo programa. Rostro lleno de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bills Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Bills Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos,
Estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.